La corrupción en Colombia, principal factor en la falta de credibilidad de nuestros gobiernos. Este ensayo busca dar una mirada histórica y actual de la percepción que tenemos los colombianos de nuestros mandatarios. Nos debemos remitir a las leyes que consagran el Estatuto de Anticorrupción, la Ley 1474 del 2011. Allí, de manera muy amplia y explícita, encontramos las normas en materia de regulación para las entidades oficiales y privadas, los diferentes mecanismos que se deben utilizar para el control y el buen funcionamiento de las mismas. Sin embargo, este es con frecuencia un tema de conversación muy utilizado en la sociedad y para nuestro caso en la colombiana, en un mayor porcentaje cuando nos referimos a los diferentes cargos de elección popular, campañas electorales, políticas de turno, entre otros casos, utilización de palancas políticas o favorecimiento para acceder a puestos de libre nombramiento y remoción, contratos de prestación de servicios, entregas de contratos sin el cumplimiento de los requisitos. Así encontramos muchos casos en diferentes sectores de la administración pública. Haciendo un análisis comparativo con el vecino país de Venezuela, podemos indicar que no es muy difícil pensar que con el manejo que le estamos dando a nuestro país podemos llegar a esa misma situación. La comunidad de gobierno corruptos que benefician sus propios intereses personales, la compra de votos, la falta de conciencia ciudadana, por poco amor por nuestra patria, acompañados del silencio que tenemos por no denunciar los casos ante los entes de control o por qué no denunciar denuncias que nunca prosperan por falta de justicia en nuestro país. Colombia, como muchos otros países ricos en recursos naturales, son objeto de manos inescrupulosas que desean satisfacer sus ansias de poder y dinero a todo costo. Por primera medida podemos remitirnos a las épocas fuertes del narcoterrorismo con los carteles de Medellín y Cali, crimen organizado que logró permear la política a niveles muy altos, así como creaban leyes para no permitir la extradición de sus capos a los Estados Unidos, compra de la fuerza política, quienes en algunas oportunidades trabajaban para ellos y cuidaban sus prácticas delictivas, o por qué no recordar que muchos fiscales estaban en las nóminas de los carteles políticos, policías y muchos otros personajes que debían haber estado de parte de la sociedad del común. Estos últimos perdieron familiares siendo víctimas de sus flagelos. La conformación de grupos al margen de la ley, aliados o patrocinados por los dirigentes o simplemente con la empresa privada, la delincuencia que se financia a través de la extorsión y secuestro de las personas trabajadoras de nuestro país, como muchas otras formas que tienen que sufrir el pueblo colombiano por la falta de mecanismos efectivos que acaben de raíz estas prácticas. Todo aquello que se puede atacar con transparencia, sin embargo, no es posible porque no hay la voluntad de hacerlo. ¿Acaso existen intereses de que la guerra continúe? Sin embargo, y por otro lado, los mayores niveles de corrupción se sitúan en la contratación estatal, por donde se ven las esperanzas del progreso de millones de colombianos. Aquí está el principal problema de la corrupción y ejemplo de ello abundan en nuestro país, tales como Ferrovías, Caprecom, Poncolpuertos, Termorrío, Dragacol, la represa de Chugor, la venta de Isaquén, el escándalo por los sobornos de Odebrecht, las obras entregadas a los Nules, etc. Solamente por mencionar algunos casos. De los casos mencionados existen pruebas y testimonios de la participación de funcionarios de los gobiernos nacionales, recursos para campañas electorales, sobornos para favorecer la asignación de contratas, escándalos que pretenden esconder con otras noticias. ¿Acaso a la prensa, a la justicia colombiana y las organizaciones de control no les conviene sacar a la luz pública la verdadera historia que hay detrás de estos rumores?
Lamentablemente nuestra sociedad se está acostumbrando a vivir con la corrupción. Para nosotros se ha vuelto tan común que las obras se inauguran con muchos bombos y platillos, se derritan en poco tiempo, solo porque realizan estudios técnicos poco estables, unos presupuestos muy altos, entregan los contratos a los amigos o relacionados, asignan interventores a otros amigos que existen para calidad de sus materiales. Por último, la obra se deteriora en muy poco tiempo. El nivel de corrupción revelado aquí es evidente, pero la corrupción que se estudia es administrativa, como por ejemplo el uso ilegal privado del dinero público. Muchas de las teorías existentes y muchos del reportaje en Colombia tratan precisamente con este tipo de corrupción, como por ejemplo el reportaje especial del Tiempo sobre la revolución, con la ausencia de responsabilidad y la consecuencia para el Estado y la sociedad. Ellos concluyen que con lo que los corruptos se han robado del Estado durante los últimos 2 años, el Estado podría haber ejecutado un programa de reforma agraria por 3 años sin ninguna dificultad. El apéndice B detalla algunos de los casos legales que aún continúan en 1998. Basta anotar que la Procuraduría detectó 20.092 contratos ilegales entre noviembre y diciembre de 1997. En Cundinamarca solamente hubieron contratos ilegales por más de 59.000 millones de pesos después de que el memorando del procurador ordenó adhesión escrita a la Ley 80 de 1993, la Ley de Contrataciones Total. Todo esto, según reporteros, confirman el viejo dicho: echa la ley, echa la trampa. Legislación anticorrupción no es aparentemente suficiente. Estamos entonces viviendo en un ambiente de irrespeto por los recursos públicos, la utilización de estos al antojo de unos pocos, sin tener en cuenta las necesidades sociales, educación, empleo, salud, seguridad y bienestar social, como deporte y cultura. En los medios se habla mucho de leyes, de normas para combatir la corrupción, pero la irresponsabilidad de todos que ésta se lleve a feliz término en nuestras actividades diarias. No podemos a prueba con pequeñas acciones que pueden conducir a la corrupción. Un simple ofrecimiento de dinero en cambio de que la policía de tanto no nos haga el comparendo, ofrecer dádivas a cambio de un beneficio o revisión de las instalaciones del servicio de gas y televisión, técnico mecánico de nuestro vehículo. En nuestras consecuencias está que empecemos a cambiar, denunciar, pero sobre todo hagamos la diferencia, entreguemos lo mejor de cada uno respecto a las normas. En cuanto a las consecuencias que pueden causar la corrupción en nuestro país, encontramos: destruye la eficiencia del Estado, desvía la corrupción de la salud social y bienestar infantil, distorsiona la correcta distribución de los recursos en Colombia. Cada día los ricos son más ricos y los pobres más pobres, ampliando la brecha social. Cambia la concepción de la sociedad y incitando cada día más a trabajar en el sector público, pensando que puede ser más fácil lograr una estabilidad económica y no interesando por hacerse empresa o trabajar en la empresa privada, que aún más exigente, tiene mayor control en los empleados. La corrupción incurre costos políticos serios. La inmoralidad, cinismo, inestabilidad institucional y la legislación de la rebelión mundial contra el Estado. El problema más serio para Colombia es la falta de la legalidad entre el pueblo. El problema tiene su raíz en la corrupción generalizada y es aparente pensar que una reforma constitucional puede resolverlo. Gracias.